quería compartir una reflexión. Seguramente muchos, los que tienen años de iglesia, deben conocer la historia del pueblo de Israel, ¿no?, que estuvo cautivo en Egipto. Muchos conocen la historia. Y hoy quiero hablar de un aspecto que, digamos, está muy aplicado a la iglesia y a la vida, a la forma de vivir que hoy tenemos, ¿sí? Cuenta la historia, no lo voy a leer porque es un poco extenso, pero en el Éxodo, en el libro de Josué, cuenta la historia de que todo el pueblo de Israel había estado cautivo en otra nación, había estado como esclavos, ¿sí? Y llegó un momento que ellos realmente estaban muy oprimidos, estaban viviendo muy mal y oraban a Dios, hasta que dice que llegó un momento en que Dios escuchó sus oraciones y decidió liberarlos de esa esclavitud. Entonces los sacó de la esclavitud y tuvieron que peregrinar un largo tiempo por el desierto, que tendría que haber sido de 11 días ese peregrinaje, pero duró 40 años. Por alguna situación que vamos a explicar brevemente, duró 40 años que ellos estuvieron allí. No debería haber durado tanto. Y luego, cuando ya estaban por entrar a una tierra prometida, porque Dios les dijo: los voy a liberar de Egipto y les voy a dar una tierra muy buena, donde fluye leche y miel. Y dice que la historia cuenta que cuando estaban cercanos a esa tierra, Moisés, que era el que comandaba a todo el pueblo de Israel, envía 12 espías para que entren a esa tierra y vean cómo era, porque ellos no conocían cómo era, ¿sí? Habían estado como 400 años de esclavos. Entonces, cuando volvieron de esa tierra, traían racimos de uvas que no lo podía cargar un solo hombre. O sea, entre dos tenían que traer el racimo de uva por el tamaño de la bendición. Y piensen que toda la economía estaba afectada al campo, a lo que se sembraba y a los animales que se criaban. Entonces, si plantabas y sacabas uvas que las tenían que traer en un palo entre dos, viste el racimo, era realmente muy abundante esa tierra, muy abundante. Entonces era muy bueno poseer esa tierra. Y dice que cuando estaban por entrar a la tierra, estaba del otro lado del Jordán esa tierra, ¿sí? Entonces Dios le había prometido una tierra del otro lado del Jordán. La tierra prometida estaba cruzando un río que era el río Jordán. Entonces vamos a leer ahora un pasaje que está en Números, en el capítulo 32. Abran sus Biblias allí en Números, en capítulo 32. Quiero que leamos esta historia, pero brevemente yo les quiero contar qué es lo que pasaba. Y está ahí puesto el pasaje. Escúchenme, no lo lean todavía. Israel estaba, constituido por 12 tribus, ¿sí? Eran 12 gente que descendía de los 12 hijos de Jacob, ¿sí? Entonces había 12 tribus y ellos se iban a repartir la tierra. Era muy vasto el territorio que iban a conquistar, entonces luego había que distribuir esa tierra. Y a la tribu de Manasés le tocaba tal sector, y a la tribu de Judá tal, y a la tribu de, de Simeón tal otra. Entonces se iban dividiendo los lugares. Pero la bendición de Dios, la tierra prometida, estaba del otro lado del Jordán. Y antes de leer esto, quiero hacer esta reflexión. Muchas veces se habla de la tierra prometida y se hace una analogía con nuestra vida de hoy. Y alguno, medio que durmió poco, rápidamente saca la conclusión y dice: la tierra prometida es cuando vayamos al cielo. Pero no es allí la tierra prometida. La tierra prometida tiene una simbología con la vida de la fe, aquí, en la tierra. ¿Sí? Nosotros, es sacarnos. Vamos a ver, si Egipto representara el pecado y la vieja vida, la tierra de Caná, la tierra prometida, representa la vida espiritual, la vida en el espíritu, la vida de la fe. Esto es la tierra prometida. Entonces, ellos estaban por poseer esa nueva tierra, lo que sería para nosotros esa nueva vida. ¿Me siguen? ¿Sí? Vamos a leer este pasaje. Capítulo 32 dice: las tribus de Rubén y de Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jazer y Galad eran apropiadas para la ganadería. A ver, tenían mucho ganado. Estas dos tribus eran muy ricas en animales, tenían mucho.
Así que fueron a decirles a Moisés, versículo 2, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad, y les dice, las tierras de Atarot, Dibón, bueno, todas esas tierras que tienen nombres raros, versículo 4, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar estas tierras como heredad, no nos hagas cruzar el Jordán. ¿Me siguen? Ellos querían tierras que estaban antes, o sea, estaban por cruzar el río y de este lado había lugar que estaba bueno. Entonces, no queremos quedar de este lado, dijeron ellos. No queremos cruzar. Siguiente versículo, versículo 6. Entonces Moisés les dijo a los rubenitas y a los gaditas, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran a la tierra que el Señor les había dado. Paro ahí. Brevemente, algunos ya deben conocer la historia, pero cuando yo les comenté que Moisés había mandado 12 espías, volvieron los 12 con informes y todos dijeron que la tierra era buenísima, etcétera, etcétera, pero 10 dijeron, está buena la tierra, pero la gente que vive ahí son muy grandotes, tienen más músculo que nosotros, son más que nosotros, y si peleamos nos van a ganar. No nos conviene, es ir a la muerte. Pero había 2 que fueron Josué y Caleb, que dijeron, sí, Dios nos dio esa tierra y la vamos a conquistar. Amén. Entonces, ellos actuaron por la fe y finalmente Moisés siguió avanzando y dijo, vamos a tomar esa tierra. Los padres, los 2 espías que eran de Gad y de Rubén, eran 2 que dijeron, no vayamos. Entonces acá Moisés se encuentra con representantes de estas 2 tribus diciendo, no hace falta que crucemos, nosotros no queremos cruzar, nos queremos quedar de este lado. Entonces Moisés se enoja mucho y le dice, pero a ustedes les parece bien, van todos los demás a combatir para conquistar esas tierras y ustedes se van a quedar de este lado ya muy cómodos. Esto va a desanimar a los otros. Entonces se enojó mucho. Si uno sigue leyendo el pasaje, Moisés estaba muy molesto con esta gente. Dice, esto va a desanimarlos a los demás. Y no corresponde. Bueno, finalmente la historia cuenta que ellos dijeron, bueno, vamos a dejar a nuestras mujeres y a nuestros niños y a nuestros animales acá, y los hombres vamos a ir a combatir. Vamos a ir a conquistar, y cuando todas las demás tribus ya tengan sus tierras, nosotros vamos a volver y nos instalamos aquí. A Moisés le pareció bien, pero no era que estaba muy contento con la actitud de ellos. Porque la promesa de Dios era ir a una tierra que yo les daré. Hay una bendición que está allí. Había una bendición que Dios tenía para ellos. Y ellos dijeron, preferimos quedarnos acá. Entonces, de alguna forma, esta gente representa a esos cristianos que tienen cierta tibieza y que ponderan su comodidad y su beneplácito a lo que Dios los había llamado. Mi conveniencia está acá, me quiero quedar acá. Pero la bendición de Dios estaba de aquel lado. Había un propósito por el cual Dios los enviaba allí. Entonces, esta gente, ¿sí? Eran los casi herederos de la bendición. A mí no me gusta mucho la palabra casi porque está cerca de algo, pero no es nada. Es como el que estudió 34 materias en la facultad, pero la carrera eran 36. Entonces, casi médico, pero es nada, porque no te dan el título. ¿Me entendés? Entonces, casi no sirve. ¿Sí? Esta gente había estado 40 años en el desierto, salió de Egipto, vio las plagas, vio todos los milagros, pero casi entraron. Y por decisión propia quisieron quedarse y no poseer la tierra. ¿Saben? Estoy hablando de pasión, ¿sí? A mí me gusta la gente apasionada. No importa en qué. Pero me gusta la gente que está apasionada y que le gusta lo que hace o que trabaja por una causa. Y dentro de la iglesia del Señor
hay cientos y miles de casi. Pero el deseo de Dios es que todos vayamos a donde está la bendición, porque Dios tiene algo para nosotros. La tierra prometida es una tierra espiritual, es una vida espiritual. De este lado se quedan los carnales, los que dicen, así estoy bien, estoy cómodo, no me pidan nada, porque yo me gusta resguardar lo que tengo, no quiero la incomodidad, no quiero los desafíos, prefiero quedarme aquí, que estoy más o menos seguro, y más o menos el rastrojero me lleva, no hace falta, y acá estoy, ¿sí? No necesito más. Entonces me quedo acá. Esa gente es como que son esos que saben muchas cosas de Dios. Si uno le preguntara, ellos dirían, no, yo ya acepté al Señor, a Jesús como mi Señor y Salvador, vengo los domingos, me conocen, tengo la Biblia, canté muchos coritos, escuché muchas predicaciones, estoy bien, doy ofrenda. Lo del diezmo no estoy muy de acuerdo, ya no alguna vez lo di, ¿viste? Entonces ahí están, diría yo, más o menos prolijo, ¿sí? Pero me resulta parecida a la prolijidad que uno encuentra en una casa de velatorios, donde está todo prolijo, pero no es muy agradable. O sea, estoy hablando de gente que se instaló en una comodidad que ellos decidieron que esto es lo que yo doy y hasta acá, y no quiero más que esto. Pero la noticia, que tal vez es un poco incómoda, es que la vida de la fe no es así. Muchas veces Dios nos va a inquietar a hacer cosas diferentes, a nuevos desafíos, a no profesionalizarnos de la fe, a no entrar en una dinámica de que yo ya conozco todo, yo ya sé, ya tantos mensajes escuché, ya conozco la iglesia y tantas cosas sé. Yo creo que Dios siempre quiere tierras fértiles y ávidas para recibir algo nuevo, por más que ya tengas 40 años de iglesia. Y siempre Dios nos va a dar algo nuevo y nos va a plantear algún desafío diferente. Entonces, la vida de la fe implica ciertas batallas, porque claro, del otro lado del Jordán había que librar batallas. Y a nadie le gusta estar peleando. Pero Dios dijo, mira, yo esa tierra que está del otro lado, se las doy. O sea, ya lo hablaba como un hecho ya concreto, ya consumado. Esa tierra ya se las doy. Pero claro, hay un montón de gente que hay que echarla, hay que sacarla, no van a estar de acuerdo. Había que conquistar ese lugar. Y estos, los de Gad y los de Rubén, dijeron, pará, yo me quedo acá, que acá estamos más o menos bien, no hace falta, ¿sí? En la vida de la fe, en la tierra prometida espiritualmente hablando, hay batallas. El apóstol Pablo así lo menciona, o sea, él considera la vida de la fe como haber guardado la batalla. Lo vamos a leer porque no me acuerdo bien cómo dice exactamente el pasaje. Entonces, es constantemente una dependencia de Dios. Yo recientemente, y todavía, pero bueno, ya ha pasado, algunos que estuvieron cerca mío saben que he tenido algunas luchas en mi trabajo, y definitivamente fue una batalla campal de todos los días, y eso te obliga a orar a Dios, a depender de Dios. Así es la vida de la fe. Es así. Ahora, de aquel lado, dice la Escritura, que Dios le había prometido a Moisés, vayan a poseer esa tierra, y dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, va a haber batallas, pero también la Escritura dice muchas veces, mía es la batalla, mía es el combate. Esto, ustedes prepárense, pero yo voy a darles la victoria. Y por allí tenemos un pasaje que está en Proverbios, para el que lo quiera anotar, que yo me lo acuerdo de memoria, así que se los digo, Proverbios 21:31, dice que el caballo se alista para el día de la batalla,
pero la victoria la da Jehová. Entonces, nosotros no podemos dormirnos la siesta, esas siestas, eternas, y pensar que Dios lo va a hacer todo. Yo tengo que prepararme, yo tengo que orar, yo tengo que tratar de estar en el Espíritu y hacer lo correcto. Pero no va a depender de todo eso mi victoria, sino de que Dios está conmigo. Entonces yo me voy a preparar, pero Dios está conmigo y Él me va a dar la victoria. Esto es fe. Del otro lado del Jordán hay que vivir en la locura de la fe, es la aventura de la fe. De este lado es como si fuera no sé si lo malo conocido, pero lo más o menos bueno conocido. Acá estoy, más o menos con esto me conformo. Pero del otro lado no está lo bueno, está lo óptimo. Lo que Dios tenía para vos, estaba de aquel lado. Hace falta hacer un poquito más, animarse a más. A mí me gusta la gente apasionada que se anima a más, ¿sí? Yo siempre más o menos traté a la gente así. Cuando alguien se enoja, actuaba de esta manera. Cuando veía a alguien necesitado, hacía tal cosa. Pero tal vez ahora Dios te está animando a algo más, ¿sí? Animarse a más, un poquito más. Yo creo que en el mundo hacen historia estas personas que se animan a más, que son apasionados, que se distinguen un poco del resto. A mí me gusta mucho esa gente. Y no estoy hablando de en qué están apasionados, porque viene uno y me dice, yo soy un apasionado de los tornillos, me gustan los tornillos. Yo digo, bueno, está bien, tornillo alto, redondito, gordito. Pero bueno, si el tipo está apasionado, está bien, ¿me entendés? Ahora, creo que la iglesia tiene que estar formada por militantes. Vieron que se habla mucho y se propone mucho la militancia de lo político y todo eso. Bueno, no quiero hablar del asunto, porque no tengo una preferencia, pero quiero decir, la iglesia debería estar formada por gente militante, militante de la fe. Yo creo en lo que estoy viviendo. Esto afecta mi forma de vivir. Y además quiero que te haga bien a vos. Entonces cuando veo a alguien que está en necesidad, yo soy un militante de la fe. Quiero que el otro también lo tenga. ¿Sí? Quiero afectar al mundo. Soy un apasionado. Está muy bien el título que le pusieron a la película que trata la última semana de Jesús, que fue tan famosa, La Pasión. Porque hace falta estar apasionado por algo para hacer todo lo que el Señor hizo. Morir. Ir a la muerte porque yo sé lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que a la iglesia muchas personas, muchos vienen con necesidades. Tal vez muchos de los que hoy me están escuchando están pasando por alguna necesidad, alguna situación en su casa o tal vez en su economía, algún familiar, alguna dificultad en el matrimonio, algo se dañó. Y todos necesitamos la bendición de Dios. Amén. Yo quiero la bendición de Dios para mí, para mis hijos, para mi casa. Quiero la bendición de Dios. Ahora, espiritualmente la bendición de Dios está del otro lado del Jordán. Hace falta cruzarlo. Porque es cierto que desde Egipto hasta la tierra prometida hay un desierto en el medio. Que es necesario pasar por allí. Pero una cosa es estar 11 días y otra cosa es estar 40 años allí. Si está 40 años porque tienes una mente esclava, o porque tienes la estima en el quinto subsuelo, o porque eres un rebelde y cuestionas todas las cosas. Ahora, las personas que son obedientes y que tratan de seguir la guía de Dios, solamente están 11 días allí y pasan al otro lado. Entonces, el desierto es un lugar para pasar, no para quedarse a vivir. Y los israelitas, la gran mayoría de ellos, murieron todos en el desierto. No llegaron a conocer la tierra prometida, porque eran unos cabezones, que todo lo cuestionaban, que todo protestaban, etcétera, etcétera. Entonces muchos tenían la mente tan esclava que decían, mejor volvámonos y seamos otra vez esclavos.
que estar acá. Y habían visto muchos milagros. Entonces, aquí hay algo más que tenemos que hacer. Le hablo a los que quieren salir de la categoría de casi a la categoría de herederos de la bendición de Dios. Porque hay alguno que tal vez sin querer, sin mala intención, está siendo un casi. Y yo no quiero que seas un casi. Quiero que seas un heredero de la bendición de Dios. Entonces hay que hacer un poquito más. Hay que dar un paso más. Voy a leer otro pasaje que está en el Nuevo Testamento. Primera de Timoteo, capítulo 6. Miren, los cristianos que están simbolizados por estos judíos que quisieron quedarse de este lado del Jordán. Préstenme atención, por favor. Estos cristianos que estarían simbolizados por esas dos tribus que se quedaron de este lado del Jordán, son esos cristianos que aman su comodidad. La verdad, a todos nos gusta estar bien, por supuesto, pero estoy hablando de que ellos ponderan su comodidad por sobre el llamado de Dios. No quieren enterarse de cosas que los puedan incomodar. No quieren saber de que se puede hacer algo más por otros hermanos en la fe. Hoy tuvimos la oportunidad, antes de entrar, cuando estábamos orando allí, de orar por los misioneros, ¿sí? A muchos les incomoda decir, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece? ¿Cuántos de alguna vez fueron a McDonald's? ¿Sí? Es un restaurante súper conocido que muchos van más de una vez por mes. Algunos van una vez por semana. Y sabemos que si vas una vez por semana, un menú, ¿cuánto sale? 80 pesos, pongamos 70 pesos, ¿sí? Y decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si no vas a McDonald's y esos 70 pesos se los mandamos a un misionero en África? ¿Qué te parece? ¿Sí? No es tan grande el esfuerzo. Pero los cristianos que son casi, les incomoda esas propuestas, ¿sí? No quieren saber de que hay gente, de que hay hombres y mujeres, hay hermanos nuestros que caminan 3 veces por día, 3 kilómetros para llenar 2 baldes de agua allí en África, porque no tienen agua. Y el agua que recogen está contaminada, pero no hay otra agua. Así que no tienen alternativa, tienen que tomar ese agua. Y muchos de ellos se enferman y muchos mueren por enfermedades por haber tomado ese agua, pero no hay otra agua, así que tienen que tomar esa. ¿No saben que hay muchos hermanos nuestros que comen cada 3 días? Una vez cada 3 días ellos comen, ¿sí? Que realmente muchos que se reúnen a hacer sus cultos y que tener una Biblia sería lo máximo para ellos. Y nosotros tal vez tenemos muchas Biblias en nuestras casas. Tenemos que saber de esas realidades y tenemos que orar por ellos, porque a nosotros hemos nacido afortunadamente en un país libre donde tenemos libertad para reunirnos cuando queremos y comprarnos la Biblia del color que querramos. Y nos podemos dar lujos que ya los hemos naturalizado, pero siguen siendo lujos, porque ir a comer a un restaurante es un lujo para esta gente. Ni lo sueñan. Y yo digo, tal vez podamos animarnos a más y a vivir como hijos de Dios. Que no estamos solamente dentro de nuestra comodidad, sino que pensamos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Se puede vivir de este lado del Jordán. Hay cierta comodidad. Pero si quieres la bendición de Dios, Dios te la puso del otro lado. Allí hay que vivir en forma espiritual. Allí las cosas no son tan seguras. Va a haber batallas, va a haber dudas. Más de una vez te vas a sentir débil. Vas a tener que llamar a alguien para que ore por vos porque vas a tener luchas. Cuando Dios te está por bendecir, vas a conocer al diablo que se te va a levantar. Pero allí está la bendición que Dios tiene para tu vida y para la mía. Es la manera en que Dios decidió, ¿sí?, que dependamos de Él. Que sea una vida de depender de Él. Apasionados. Yo quisiera contribuir a la pasión de cada uno de ustedes. Esto no significa gritar, ni hablar en lenguas, ni ser pentecostales locos. Uno puede ser un apasionado
porque está en el corazón, hay un fuego adentro. Uno quiere decir, yo quiero hacer historia. Los que se quedan de este lado del Jordán no hacen historia. Ellos pasan sin pena ni gloria por la vida. Pero los que cruzamos podemos hacer historia. Dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Dice otra versión: echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Pelea la buena batalla de la fe. Tal vez hoy alguno se va con una mala noticia, pero diciendo, bueno, entonces en la vida de fe hay batallas. Bueno, sí, hay batallas. Hay batallas. Y el apóstol Pablo dice una palabra que a mí me gustaría decir en los últimos días que me toquen vivir. Yo creo que lo vamos a leer ahora, que está en la segunda carta a Timoteo, el siguiente libro. A mí me gustaría, yo creo que sería todo un éxito en mi vida si yo pudiera decir estas palabras. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Esto es el éxito. Esto es el éxito. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien dirá, pero yo estoy acostumbrado un poco a vivir de esta manera. Y a mí me da un poco de miedo y de vértigo los cambios. ¿Y si me sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si voy a hacer algo nuevo que nunca hice y me sale mal? Yo te pregunto, ¿qué puede pasar? ¿Sería muy grave eso? En definitiva, si te equivocas, te vas a equivocar queriendo hacer la voluntad de Dios, que mira tu corazón. Amén. No es grave. Para nada lo es. Cuando quieras hacer algo más, cuando quieras animarte a más y expresar una pasión que estaba como dormida, tal vez vas a escuchar la voz de algún casi que te va a cuestionar, porque los hay casis en todas las iglesias. No los escuches, no los escuches. Avanza, porque el llamamiento de Dios es mayor. Tal vez este que ahora está tratando de apagar tu fe, mañana va a seguir tus pasos, porque hay tiempos para cada uno. Pero como dice la Escritura, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, hace falta cierta valentía, cierta osadía para mantener lo que yo digo creer. Estoy hablando de pasión, iglesia. Estoy hablando de pasión. Tal vez es ese ingrediente que falta para que yo vea la gloria de Dios en mi vida. Porque cuando obedecemos a Dios, tal vez se manifiesta la gloria de Dios que hasta ahora no estoy viendo. Siempre hay algo que podemos hacer. Animarnos a más. Animarnos a más. Animarnos a más. A más por Dios. Es un poco loco lo que estoy diciendo, pero es así. No tengo mucho más para decirles. Es el deseo de Dios. Cuando podemos salir de lo que conocemos y empezamos a ver otras realidades, yo creo que Dios está deseoso de que muchos hijos de Dios que hoy están teniendo cierta pasividad puedan decir: Señor, úsame, mándame a donde sea, yo quiero servirte, Señor. Y Dios está necesitando, porque la Biblia dice que faltan obreros. Y tal vez entre todos los que están aquí escuchándome, algunos dicen: yo voy a ser pastor, yo voy a ser misionero, yo quiero ser un maestro, yo quiero ayudar a las personas, yo me quiero meter en donde está la necesidad. Y tal vez alguno de los que me está escuchando dice: eso es para mí, yo voy a servir al Señor. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser
quiero salir de donde estoy, quiero afectar a otras personas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los hombres que fueron a pelear esas batallas no eran tal vez gran cosa, eran hombres. Y muchos de ellos habían sido esclavos. ¿Sabés qué? Le dieron palos, le aniquilaron la estima. Y esos eran los que tenían que ir a conquistar. No era la gran cosa. No eran hombres tan entrenados, no eran hombres de guerra tampoco. Pero ellos habían sido llamados por Dios. Tal vez eran mucho peor que nosotros, pero ellos simplemente obedecieron. Y Dios, con gente obediente, puede hacer cosas tremendas. ¿Cuántos son obedientes? ¿Sí? En el nombre de Jesús.